El reloj marcaba las 9:00 a.m. en la Plaza Grande de Monterrey. Bajo un cielo despejado de este 7 de julio de 2025, un grupo de ciudadanos se había reunido frente al Palacio de Gobierno del Estado de Nuevo León para escuchar un anuncio que, según los comunicados oficiales, buscaba preservar la estabilidad social ante discursos ideológicos extremos. Nadie imaginaba que el nombre que sería pronunciado cambiaría el tono de la conversación nacional. A las 9:07, el vocero del gobernador Samuel García tomó el micrófono. Con la misma postura serena con la que se suelen leer boletines rutinarios, pronunció las siguientes palabras. Por orden directa del gobernador constitucional de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, se iniciará una investigación formal contra el ciudadano José Valdés por incurrir presuntamente en la difusión de discursos peligrosos con connotaciones políticas desde el púlpito de la parroquia San Juan de la Montaña en Guadalupe. Hubo un instante de silencio absoluto. Luego, como un oleaje, comenzaron los murmullos. Algunos sacaron sus teléfonos celulares para grabar. Otros, incrédulos, se preguntaban si habían escuchado bien. ¿El padre José Valdés? ¿El mismo que ayudó a reabrir comedores comunitarios durante la pandemia? ¿El que había sido premiado por Cáritas en 2021 por su servicio a personas en situación de calle? A unas calles del lugar, en la humilde oficina parroquial, el padre José servía café a un grupo de mujeres viudas que asistían a su taller semanal de oración. La televisión de tubo que tenían en la sala común transmitía el anuncio en vivo. Nadie se atrevía a decir una palabra. La hermana Rita, una religiosa mayor que coordinaba la pastoral de adultos mayores, fue la primera en reaccionar. «Padre, están hablando de usted». Él se quedó quieto. Su rostro no mostró sorpresa, pero sus ojos, que siempre irradiaban calma, se opacaron un instante. Luego respiró hondo, tomó su breviario y dijo con voz baja: «El Señor ya lo sabía antes que nosotros. Sigamos con la oración». Afuera, los medios de comunicación ya hacían fila frente al templo. En las redes sociales, los titulares se multiplicaban. Gobierno de Nuevo León acusa a sacerdote de incitar odio político. Samuel García contra la Iglesia, el caso del padre Valdés. En cuestión de minutos, hashtags como Yo apoyo al padre José y Libertad de Fe se posicionaron entre las primeras tendencias nacionales. Y si esta historia te está tocando el corazón, te invito a que te suscribas a este canal. Cada testimonio que compartimos aquí tiene una raíz verdadera y un propósito mayor: sostener la fe en tiempos de prueba. El teléfono de la parroquia comenzó a sonar sin parar. Llamadas de feligreses, medios, abogados y también de desconocidos, algunos con amenazas, otros con mensajes de aliento. El sacerdote, sin decir nada, se arrodilló frente al altar y susurró en silencio: «Si me quieren hacer callar, que sea con la cruz en las manos». Mientras tanto, en las calles de Monterrey y más allá, algo comenzaba a despertarse. Lo que para el gobierno sería solo un aviso administrativo, para el pueblo de fe sería una batalla espiritual. Y nadie imaginaba cuán lejos llegaría esa lucha. El sol caía a plomo sobre el techo de la parroquia San Juan de la Montaña, pero adentro, en la penumbra fresca del templo, el ambiente era denso como en los días de vigilia. El padre José se mantenía en silencio desde el mediodía, apenas intercambiando palabras con los voluntarios que intentaban contener la ola de preguntas que llegaban desde la prensa y de fieles preocupados. Eran las 3 en punto, cuando un golpe seco en la puerta lateral del templo quebró la quietud. Rosa, la encargada de la sacristía, abrió. 2 agentes del Instituto de Gobernanza Cívica del Estado se presentaron con credenciales en mano. «Venimos a entregar la notificación oficial», dijo uno de ellos con tono neutro. El documento,
firmado electrónicamente por un subsecretario del gobierno estatal, informaba sobre el inicio de una investigación preliminar por posibles actos de incitación al discurso ideológico y solicitaba al sacerdote comparecer en un plazo de 5 días hábiles ante una comisión especial. No era una orden judicial, no era un citatorio penal, pero el lenguaje administrativo dejaba en claro que el proceso podía escalar rápidamente. El padre José leyó la hoja en silencio. Luego, con la misma paz con la que saluda a cada misa, la dobló cuidadosamente, la guardó en su Biblia y dijo: «Gracias por su entrega, yo responderé como corresponde a un ciudadano, pero primero, como corresponde a un cristiano, responderé orando». Esa noche, el templo se llenó como en Semana Santa. Sin haber convocado a nadie, más de 400 personas llegaron espontáneamente para la misa de las 7. Muchos llevaban velas, otros llevaban pancartas hechas a mano. «La fe no es delito. Padre José, estamos con usted. Orar no es polarizar». Durante la homilía, el sacerdote mantuvo su mensaje centrado en el evangelio de ese día. No mencionó al gobierno ni a los medios, ni siquiera a la acusación. Solo alzó los ojos en un momento y dijo: «Cuando el Señor fue acusado injustamente, no se defendió con palabras, sino con su entrega. Que Él nos enseñe a hacer lo mismo, sin odio, sin miedo, sin orgullo». Los ojos de muchos se llenaron de lágrimas. Al finalizar la misa, una mujer se acercó al altar con un bastón. Se llamaba Mercedes, tenía 76 años y llevaba años asistiendo silenciosamente a esa parroquia. Con manos temblorosas, tomó la mano del sacerdote y le dijo: «Usted me ayudó cuando mi hijo estaba perdido en la droga. Yo le voy a ayudar ahora, padre, aunque sea rezando, aunque sea limpiando el templo. No está solo». El padre José le dio un abrazo largo sin palabras. Esa misma noche, las imágenes de la multitud rezando circularon en noticieros, transmisiones en vivo y redes sociales. Algunos las llamaron protestas, otros desobediencia religiosa. Pero para los que estaban allí, era algo más profundo, una manifestación pacífica del alma. En el Palacio de Gobierno, Samuel García se reunió con su equipo de comunicación. El impacto mediático no había sido previsto. Lo que pretendía ser una acción administrativa sin mayor relevancia se estaba convirtiendo en un problema político. «Gobernador», le dijo uno de sus asesores, «esto ya no es solo un expediente, es un símbolo, y los símbolos son peligrosos si no se entienden a tiempo». Pero Samuel García, con su característico aire de seguridad, respondió sin vacilar: «Nadie está por encima de la ley, ni los políticos, ni los curas. Si vamos a ordenar este Estado, hay que empezar por los que creen que tienen impunidad moral». Mientras tanto, el teléfono de la parroquia volvía a sonar. Esta vez era una llamada desde Saltillo. «Padre José, aquí también estamos rezando por usted. No deje que lo callen. Usted es la voz de muchos que no tienen micrófono». El sacerdote respondió con una frase sencilla: «No busco un micrófono, solo quiero que nadie apague la lámpara del altar». Y en ese instante, en medio de una noche que parecía cerrarse sobre él, comprendió que la prueba no era contra su nombre, sino contra su misión. La mañana del martes 8 de julio trajo un aire espeso a Guadalupe, como si la ciudad entera contuviera la respiración. En la fachada de la parroquia San Juan de la Montaña, alguien había dejado una hoja escrita a mano en papel reciclado. Solo decía: «Gracias por no tener miedo». El padre José la encontró al abrir el templo a las 6:30 am, como hacía cada día desde que había sido nombrado párroco 15 años atrás. Observó el mensaje, lo dobló y lo guardó en el bolsillo de su sotana sin pronunciar palabra. A esa hora ya lo esperaba en la oficina parroquial el abogado Javier Castellanos, viejo conocido suyo, experto en derecho constitucional y católico practicante. «José, esto va a escalar», dijo sin rodeos.
La notificación del Estado tiene un lenguaje muy ambiguo, pero detrás hay un mensaje claro. Quieren presionarte para que te calles. El sacerdote se mantuvo sereno. Sirvió 2 tazas de café y le ofreció una con un gesto de cabeza. Luego respondió: yo no me metí en política, Javier. Yo hablé de valores. Y si eso incomoda, que me juzguen con los evangelios en la mano. Javier suspiró, comprendiendo que su tarea sería defender no solo a un cliente, sino a un hombre que hablaba desde la conciencia. Ese mismo día redactó una declaración pública firme pero respetuosa para ser enviada a los medios. Allí se aclaraba que el padre Valdés no había llamado a votar por ningún partido, sino a reflexionar sobre la dignidad humana, la familia y el valor de la vida desde la perspectiva cristiana. El comunicado fue publicado a las 10:00 a.m. en el perfil oficial de la diócesis. La reacción fue inmediata. Mientras algunos columnistas defendían el derecho del gobierno a regular los mensajes públicos de figuras con poder social, la mayoría de la ciudadanía se volcaba a favor del sacerdote. En X, antes Twitter, un periodista escribió: investigar a un sacerdote por predicar valores es como querer apagar el sol con una cubeta de agua. Mientras tanto, en las calles de Guadalupe, los feligreses comenzaron a organizar turnos para custodiar la parroquia. No era una protesta, decían, era oración permanente. Cada hora, grupos diferentes se turnaban para rezar el rosario y mantener una vela encendida en el atrio. A las 3 de la tarde, una imagen se volvió viral. Un anciano en silla de ruedas rezando de rodillas frente a la puerta del templo, sostenido por 2 jóvenes que apenas lo conocían. Dentro, el padre José confesaba a una joven madre que había regresado a la iglesia después de años alejada. Al salir, ella le dijo con voz entrecortada: «Padre, no sé cómo explicar esto, pero desde que supe que lo querían callar, sentí que tenía que volver. No por usted, sino por lo que representa». Esa noche, mientras el sacerdote revisaba los correos electrónicos recibidos, se detuvo en uno en particular. Venía de una pequeña comunidad en San Luis Potosí. «Padre José, aquí nadie tiene internet ni luz. Pero uno de los muchachos nos leyó su historia en voz alta. Lloramos todos. Usted está encendiendo una llama que nadie va a poder apagar». El sacerdote cerró los ojos y recordó la frase del profeta Jeremías que le repetía su madre cuando era niño: «No digas, soy un niño, a donde yo te envíe irás». Esa noche, antes de dormir, escribió en su diario una sola línea: «Si me van a condenar por hablar del amor de Dios, que sea con la Biblia en la mano y la frente limpia». Y mientras Monterrey dormía, México comenzaba a despertar. Miércoles 9 de julio. A las 6 de la mañana, cuando el padre José Valdés abrió las puertas del templo, ya había una fila de más de 20 personas esperando para confesarse. Era una escena inusual para un día entre semana. La mayoría eran fieles de toda la vida, pero también había rostros nuevos, desconocidos, algunos jóvenes con gorras y mochilas, otros mayores que llegaban en silencio, con los ojos húmedos. «Padre, ¿me escucha un momento?», preguntó una mujer al final de la misa de las 7. «Yo no vengo seguido a misa, pero cuando escuché lo que le están haciendo, me di cuenta de que también he callado demasiado tiempo». Él le tomó la mano y respondió con dulzura: «Dios habla incluso en medio del escándalo. Bienvenida». Mientras tanto, en el Palacio de Gobierno, la situación comenzaba a incomodar. Las oficinas de comunicación social recibían cientos de correos diarios con quejas, oraciones, reclamos. Algunos eran respetuosos, otros cargados de indignación. Samuel García, acostumbrado a ser protagonista en redes sociales, comenzó a recibir críticas desde círculos que normalmente no se interesaban por asuntos religiosos. Profesores universitarios, abogados constitucionalistas, incluso artistas.
El caso del padre Valdés comenzaba a volverse emblemático. No era ya solo un sacerdote siendo investigado. Era, para muchos, un símbolo de resistencia moral. Hay que redirigir la narrativa, dijo uno de los asesores del gobernador en una reunión de crisis. Si seguimos insistiendo en el término discursos peligrosos, esto se nos va a voltear. Entonces díganme cómo lo llamamos, respondió Samuel, visiblemente tenso. Orden institucional, protección del espacio público, regulación de liderazgos con impacto social no electoral. La estrategia era clara: tecnificar el lenguaje para disimular el fondo del conflicto, pero ya era tarde. En la radio comunitaria de Saltillo, en los grupos de oración de Oaxaca, en los asilos de Querétaro, ya se hablaba del caso como si se tratara de un ataque directo a la iglesia. Esa misma tarde, el padre José recibió una visita inesperada. Se trataba de dos sacerdotes jóvenes enviados por el obispo auxiliar de Monterrey. Venimos en nombre de la diócesis, padre, no para ordenarle nada, sino para acompañarlo. Usted no está solo. Él los abrazó con gratitud y les pidió que celebraran la misa vespertina junto a él. Esa noche, por primera vez, el altar estuvo rodeado de clérigos, religiosas, seminaristas y miembros de distintos movimientos apostólicos que habían llegado espontáneamente desde distintos puntos del estado. No hubo discursos, solo oración. Al término de la celebración, un adolescente se acercó al sacerdote. Padre, yo antes me burlaba de mi abuela por rezar tanto, pero estos días estoy entendiendo. El sacerdote lo miró con ternura. Dios no se impone, se revela, y suele hacerlo en el momento más inesperado. Al salir del templo, el joven le pidió una foto. Al subirla a redes, escribió: no lo conocía, ahora lo admiro. Durante la madrugada, la foto fue compartida por miles. La imagen de un sacerdote mayor, rodeado de jóvenes, sosteniendo un rosario, se convirtió en una estampa moderna de fe viva. En su cuarto, mientras escribía en su diario, el padre José anotó: hoy entendí que la persecución más profunda no es la que viene de fuera, sino la que quiere que dudemos de nuestra misión. Y así, mientras el gobierno redactaba argumentos, el pueblo tejía vínculos. Porque cuando los caminos de Dios se cruzan con la historia, el corazón despierta. Jueves 10 de julio. La ciudad de Monterrey amaneció bajo una tenue neblina, como si el cielo también estuviera reflexionando sobre lo que ocurría. La parroquia San Juan de la Montaña, sin haber sido nunca un centro de atracción masiva, ahora tenía peregrinos en la puerta. Gente que llegaba con termos de café, mantas, Biblias en la mano. No había carteles políticos, ni gritos, ni cánticos de protesta. Solo oración. A las 9 de la mañana, el padre José recibió una llamada desde la Ciudad de México. Era una periodista del noticiero matutino de mayor audiencia nacional. Quería entrevistarlo en vivo. Padre, la audiencia quiere escucharlo. ¿Está dispuesto? Él respondió con voz firme: no busco cámaras, pero si lo que diga puede fortalecer la fe de alguien, acepto. A las 9:30, su rostro apareció en todo el país. Sentado frente a un crucifijo de madera, con la voz serena, habló durante 6 minutos. No atacó a nadie, no se defendió con enojo, solo dijo: predicar la verdad no es un acto político, es un deber de conciencia. Si eso resulta incómodo, lo acepto, pero lo que no puedo hacer es quedarme callado cuando veo que las familias se quiebran, que los jóvenes se pierden, que los ancianos son olvidados. La periodista, visiblemente emocionada, cerró el segmento diciendo: gracias, padre. En medio de tanto ruido, hace falta escuchar voces como la suya. En cuestión de minutos, miles de mensajes comenzaron a llegar a la parroquia. Desde comunidades indígenas del sur hasta universidades del norte, la reacción era una sola: respeto. Esa misma tarde, en la escuela pública cercana al templo,
Una maestra de primaria leyó parte de las palabras del sacerdote a sus alumnos y les pidió que escribieran una carta a alguien que los haya guiado con amor. Más de la mitad de los niños escribió a mi abuelita o a mi catequista. Uno de ellos escribió al padre José, aunque nunca hablé con él. Mientras tanto, en el Palacio de Gobierno, Samuel García sostenía una nueva reunión con su equipo jurídico. Esto se fue de las manos, admitió uno de los abogados. Si lo citamos, van a decir que lo queremos callar. Si no lo citamos, dirán que nos arrepentimos. Cualquier paso será interpretado como una provocación. El gobernador se levantó de su silla, caminó hacia la ventana y miró la ciudad desde lo alto. Entonces hagan lo que haya que hacer, pero ya no en mi nombre. Este asunto se terminó. A las 6 de la tarde, una nueva misa comenzaba en la parroquia. El templo no daba abasto. Muchos seguían la celebración desde la calle. Entre los asistentes, una mujer de nombre Inés, que vivía a más de una hora de distancia, se acercó al altar al finalizar. «Padre, ¿puedo contarle algo?». Él asintió. «Hace 3 años intenté quitarme la vida. Nadie lo sabe. Usted nunca lo supo, pero sus palabras en una homilía me hicieron regresar. No me animé a hablarlo hasta hoy. Pero gracias. Gracias por seguir hablando, incluso cuando le piden que calle». El sacerdote la abrazó con fuerza. No dijo nada. No era necesario. Esa noche, antes de dormir, escribió en su diario: «Hoy entendí que la fe no necesita triunfos. Solo necesita ser sembrada con verdad y amor. Lo demás lo hace Dios». Y así, mientras las luces de la ciudad se apagaban una a una, la del templo seguía encendida. Porque cuando la fe incomoda al poder, es señal de que sigue viva. Viernes, 11 de julio. El sol apenas asomaba detrás de los cerros cuando una camioneta con placas del estado de Michoacán se detuvo frente a la parroquia San Juan de la Montaña. De ella descendieron 3 personas, un joven, una mujer embarazada y un anciano con bastón. Venían desde Uruapan y habían manejado más de 12 horas solo para estar allí. «¿Es aquí donde está el padre que no quiere callar?», preguntó el anciano a uno de los voluntarios. «Sí, don, aquí es». Fueron recibidos con pan dulce y café. Como todos los que llegaban sin aviso, se integraron en silencio a la comunidad. No traían consignas ni cámaras, solo gratitud. Adentro, el padre José acababa de terminar su oración matutina cuando le avisaron que un representante de la Secretaría de Gobernación solicitaba una reunión privada. «¿Aquí mismo?», preguntó el sacerdote. «Sí, padre, dice que viene en calidad de observador, no de inspector». Minutos después, un hombre de traje gris y portafolio delgado se presentó. Se llamaba Mauricio González y venía en nombre del gobierno federal. En su rostro no había amenaza ni arrogancia, sino una visible incomodidad. «Padre, no vengo a intimidarlo, solo necesito entender. Esta situación se salió del control estatal y, como sabe, ya está en agenda nacional». El sacerdote lo miró con respeto. «Mauricio, aquí no hay estrategia, solo hay oración y servicio. Si eso molesta, no puedo evitarlo, pero no pienso cambiar el evangelio para tranquilizar a nadie». El funcionario sacó un bloc de notas, escribió algo breve y dijo: «Voy a entregar mi informe. Personalmente no veo motivo para continuar con ninguna medida. Le agradezco su tiempo», y se retiró. Esa noche, una cadena de oración simultánea fue organizada por feligreses de más de 20 estados del país. A las 21:00 en punto, miles de personas encendieron velas en sus casas, rezaron el rosario y compartieron una imagen con la frase: «La fe no se calla, la verdad no se negocia». Mientras tanto, el padre José visitaba el hospital local. Como hacía cada viernes, llevó la comunión a los enfermos terminales. Nadie le preguntó por la polémica, solo le pedían una oración, una palabra de consuelo. En la habitación 312, una mujer joven con cáncer avanzado le pidió un favor especial. «Padre,
Si me toca irme antes de que esto termine, ¿me promete algo? Lo que quieras, respondió él. No deje de hablar. A mí sus palabras me prepararon más que los médicos. El sacerdote la tomó de la mano y asintió. Al volver a la parroquia, ya entrada la noche, encontró a un grupo de jóvenes tocando guitarra en el atrio. Cantaban Pescador de hombres con lágrimas en los ojos. Eran seminaristas del estado de Veracruz que habían viajado durante todo el día para acompañarlo. Él no interrumpió. Solo se quedó de pie, escuchando, con el alma conmovida. En su diario, esa noche, escribió: «Hoy entendí que a veces Dios permite la prueba no para destruirnos, sino para multiplicar el bien que parecía dormido. No me están investigando a mí, están probando el corazón del pueblo». Y en efecto, lo que comenzó como una sanción burocrática se estaba convirtiendo, sin que nadie lo planeara, en un despertar nacional. Sábado, 12 de julio, a las 7:15 de la mañana, la parroquia ya estaba llena. No se trataba de una misa especial ni de una festividad litúrgica. Era simplemente el resultado de algo que nadie podía prever. La necesidad colectiva de no dejar solo a quien había hablado en voz alta lo que muchos solo se atrevían a pensar en silencio. A esa hora, en la Casa Episcopal de Monterrey, el obispo auxiliar, Monseñor Esteban Murillo, sostenía una llamada con el nuncio apostólico. La Santa Sede ya había recibido informes del caso y se mantenía observando con atención, aunque en silencio. «No queremos politizar nada», dijo Monseñor Esteban, «pero tampoco podemos dejar solo a un pastor que solo ha hecho lo que nos pide el Evangelio». La respuesta del nuncio fue breve: «A veces, callar también es complicidad. Sigan cuidándolo. Su testimonio está haciendo más que muchas homilías». Mientras tanto, en la parroquia una mujer mayor llegó con una caja envuelta en manta. Al abrirla, el padre José encontró decenas de cartas escritas a mano. Algunas venían de niños, otras de ancianos, muchas de personas que no firmaban con nombres, sino con frases como «una madre agradecida», «un corazón que despertó», «alguien que volvió a creer». Esa tarde, sin previo aviso, llegó al templo un grupo de empresarios locales. No eran católicos practicantes, pero quisieron entregarle personalmente una carta firmada por ellos. El documento, en un tono respetuoso, defendía el derecho del sacerdote a predicar sin censura y ofrecía asistencia legal si la investigación avanzaba. «Padre, no nos mueve la fe, nos mueve el respeto. Y creemos que lo que está haciendo es valiente», dijo uno de ellos. El sacerdote los escuchó en silencio y les respondió: «Gracias, pero si un día me prohíben hablar, seguiré predicando desde el silencio, porque Dios no necesita gritos para hacerse oír». Mientras tanto, en redes sociales comenzaron a circular mensajes anónimos amenazando a quienes mostraban apoyo al sacerdote. Uno de los jóvenes que había publicado una foto en la parroquia recibió insultos en sus mensajes privados. En lugar de borrar la publicación, decidió ampliarla. «No me voy a esconder, yo estuve ahí. Yo vi lo que este hombre está haciendo por nosotros». La nueva publicación fue compartida más de 10,000 veces en pocas horas. Esa noche, el padre José organizó una vigilia con exposición del Santísimo. La parroquia permaneció abierta toda la madrugada. No había discursos, no había cámaras, solo oración. El silencio era interrumpido solo por los sollozos de quienes llegaban. Encendían una vela y se arrodillaban sin pedir nada. Entre los presentes estaba don Enrique, un maestro jubilado que no salía de su casa desde que enviudó hacía 6 años. «Padre, gracias. No sé qué me pasó, pero sentí que tenía que venir. Y aquí estoy». El sacerdote lo ayudó a sentarse en una de las bancas de adelante y se quedó a su lado un momento. Ya entrada la madrugada, escribió en su diario: «No me siento valiente, me siento necesitado.
Pero si mi debilidad sirve para que otros se levanten, que así sea. La fe no necesita defensas, necesita testigos. Y así, mientras la ciudad dormía, la luz del sagrario seguía encendida. Porque aunque afuera el poder intentaba silenciar, adentro se estaba gestando algo que ni siquiera ellos podrían detener. Domingo, 13 de julio. Eran las 8 de la mañana y la calle que bordeaba la parroquia San Juan de la Montaña parecía una peregrinación sin convocatorias. Familias enteras llegaban a pie desde distintos puntos del área metropolitana de Monterrey. Algunos traían imágenes de la Virgen, otros pequeñas cruces de madera. Nadie los organizaba, nadie los empujaba, simplemente iban. Como si algo en el corazón les hubiera dicho: no dejes a tu pastor solo hoy. A las 9, el padre José salió por la puerta lateral del templo para preparar la misa dominical. Al verlo, un aplauso espontáneo recorrió la plaza. No era un aplauso político ni de consigna, era un gesto de gratitud, de presencia, de comunión. El sacerdote levantó una mano para pedir silencio y dijo: gracias por estar. Hoy más que nunca, recordemos que estamos aquí no por mí, sino por Cristo. Él es el centro, Él es la causa, y a Él le rendimos todo. Durante la homilía habló de las bienaventuranzas, de los que lloran, de los perseguidos por causa de la justicia, de los que tienen hambre y sed de verdad. Cada palabra parecía resonar con más fuerza que nunca. Nadie pestañeaba, nadie revisaba su celular. Era como si cada frase le hablara directamente a cada alma reunida. Al terminar la misa, una fila larga se formó para saludar al Padre. Muchos no querían decir nada, solo tomaban su mano, la apretaban y se iban. Algunos lloraban, otros lo abrazaban como a un padre que volvía de una guerra. Entre los presentes había una figura que no pasaba desapercibida, un hombre alto, de traje oscuro, con gafas discretas. Era un juez federal retirado, reconocido por haber defendido la libertad religiosa en múltiples casos del país. No pidió hablar ni ser anunciado. Solo esperó su turno, tomó la mano del sacerdote y le dijo: la Constitución protege la libertad de conciencia, pero usted, padre, está protegiendo algo más grande, la dignidad de decir la verdad sin miedo. Esa tarde, un medio internacional publicó un artículo titulado El sacerdote que despertó a un país. El texto narraba con precisión el alcance espiritual, emocional y político de lo que estaba ocurriendo en torno al padre José Valdés. En cuestión de horas, el artículo fue traducido al inglés, francés y portugués. Mientras tanto, en una zona rural de Chiapas, un grupo de mujeres indígenas tejía pequeños rosarios de hilo para enviar a Monterrey. No podemos ir, pero queremos que sepa que aquí también lo acompañamos en oración, decían en el video que grabaron con un celular prestado. Esa noche, el sacerdote recibió una carta manuscrita sin firma. El sobre no tenía remitente, pero el interior decía: cuando el mundo calla la verdad, la fe la grita con el alma. No deje de hablar, no lo haga por usted, hágalo por nosotros. El padre la leyó en silencio, la dobló con cuidado y la colocó en su Biblia, justo en el capítulo 10 del Evangelio de San Mateo. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Antes de dormir, escribió: hoy, al ver sus rostros, comprendí que esta batalla ya no me pertenece. La carga es de muchos y eso la vuelve más ligera. Dios sabe lo que hace cuando parece que todo se desordena. A veces, ese desorden es el principio de una renovación. Y así, mientras el país debatía en redes, medios y cafés, en un templo pequeño, una luz seguía ardiendo sin escándalo, sin ruido, porque la fe verdadera no necesita defensa, solo necesita ser vivida con coherencia. Lunes, 14 de julio. A las 7:05 de la mañana,
El padre José ya se encontraba en la pequeña cocina parroquial, sirviendo café a los primeros voluntarios que habían llegado para preparar la jornada. El aire era tranquilo, pero todos sabían que ese día podía cambiar el curso de los acontecimientos. El plazo de 5 días hábiles para que el sacerdote se presentara ante la comisión del gobierno estatal vencía al mediodía. Rosa, la encargada de la sacristía, se acercó con evidente preocupación. ¿Va a ir, padre? Él bebió un sorbo de café, miró por la ventana hacia el altar mayor y respondió con calma. Sí, Rosa, no tengo nada que esconder. Y si quieren escucharme, los recibiré como lo haría con cualquier hijo de Dios. A las 10:00, acompañado por el abogado Javier Castellanos y por 2 laicos de la comunidad, el padre José abordó un automóvil gris rumbo a las oficinas del Instituto de Gobernanza Cívica. No hubo convocatorias, no quiso cámaras, pero cuando llegó al edificio, una sorpresa lo aguardaba. Más de 200 personas estaban en silencio frente a la entrada, rezando el rosario. No venimos a gritar, dijo una mujer con voz suave. Solo a acompañar en oración. Los agentes de seguridad del edificio no supieron qué decir. No era una protesta, no había carteles ni bocinas, solo un grupo de creyentes que en silencio recordaba a las autoridades que detrás de ese hombre había una comunidad entera. En la sala de audiencias, un grupo de 3 funcionarios lo recibió. Uno de ellos, el mismo que había firmado la notificación inicial, parecía incómodo. El abogado presentó una carta formal con argumentos legales y pruebas de que el sacerdote no había cometido ninguna falta administrativa ni legal. Luego, el padre José pidió la palabra. Estoy aquí como ciudadano, pero también como hombre de fe. No he incitado al odio ni a la violencia. He predicado sobre la dignidad humana, sobre el valor de la vida y la familia. Si eso ofende, entonces estamos perdidos como sociedad. Uno de los funcionarios, visiblemente conmovido, anotó sin hablar. Otro, más rígido, solo escuchó con gesto neutral. Al finalizar, le indicaron que el informe quedaría registrado y que se le informaría si era necesario comparecer de nuevo. No hubo resolución inmediata. Al salir del edificio, el padre fue recibido por aplausos. No los buscaba, pero tampoco los evitó. Solo levantó una mano y dijo: recen por los que toman decisiones. Ellos también necesitan luz. Esa tarde, en la parroquia, las actividades continuaron con normalidad. Catequesis, confesiones, preparación de alimentos para personas sin techo, como si nada hubiera ocurrido. Pero todos sabían que algo había cambiado. Ahora incluso quienes no iban a misa veían en el padre José a un símbolo de coherencia, de firmeza sin arrogancia. A las 7 de la noche, durante la misa, el templo volvió a llenarse. En la homilía el sacerdote no habló de lo que había ocurrido, pero sus palabras calaron hondo. La libertad no se negocia, pero tampoco se impone. Se vive con verdad, y la verdad, cuando se encarna en la humildad, transforma el mundo. Entre los asistentes se encontraba un joven que había estado apartado de la iglesia durante años. Esa noche, al terminar la misa, pidió confesión. Padre, no vengo por usted, vengo porque algo se despertó en mí esta semana y no quiero que se apague. El sacerdote lo miró con ternura y lo llevó al confesonario sin decir más. Ya en su habitación, antes de dormir, escribió en su diario: hoy entré a una sala donde esperaban intimidarme. Salí con la certeza de que no hay juicio más fuerte que el de la propia conciencia. Gracias, Señor, por darme palabras cuando mi alma solo quería callar. Y así, entre plazos vencidos y oraciones cumplidas, México seguía despertando, no por gritos, no por ideologías, sino por la fuerza serena de una verdad que no se vende. Martes 15 de julio. A las 5 de la mañana, la ciudad aún dormía cuando el padre José salió en silencio por la puerta lateral de la parroquia. Caminó solo hasta el cerro más próximo, el mismo
donde cada año realizaba una jornada de retiro con los jóvenes de confirmación. No llevaba más que su rosario y una pequeña libreta. Sabía que, aunque no hubiera cámaras ni micrófonos ese día, el corazón necesitaba apartarse para escuchar mejor. Se sentó sobre una piedra plana y contempló el amanecer. Después de 20 minutos de silencio, comenzó a escribir: Señor, no me dejes caer en la tentación de buscar victorias. Recuérdame que la misión es servir, no vencer. Que mi voz no se endurezca, que mi corazón no se eleve, que mi cruz no se transforme en bandera. Solo quiero ser tu testigo. A esa misma hora, en un programa de Radio Nacional, una socióloga comentaba: lo que ocurre con el padre José Valdés es un fenómeno profundamente humano. La gente no lo sigue por carisma mediático, sino porque representa una integridad rara en estos tiempos. La conductora asintió en silencio, luego agregó: ¿y qué nos dice eso del México actual? Que hay un hambre de verdad, de coherencia, de alguien que hable sin dobles discursos. Mientras tanto, en la oficina del gobernador Samuel García, los ánimos no mejoraban. Un nuevo informe de opinión pública confirmaba lo que ya intuían. El caso Valdés había erosionado la imagen del gobierno ante sectores tradicionalmente neutrales. Los grupos ciudadanos, las asociaciones educativas y hasta parte del clero habían comenzado a expresar públicamente su descontento. Esa mañana, uno de los asesores más cercanos al gobernador le entregó una propuesta. Una carta pública de conciliación, gobernador. No es un retroceso, es una forma de pasar página. Samuel la leyó en silencio, luego la dejó sobre el escritorio sin responder. En la parroquia, la jornada transcurría con normalidad. A media tarde, el sacerdote recibió la visita de una mujer con acento del norte del país. Padre, no soy católica, pero quería verlo. Mis hijos me preguntaron esta semana por qué usted estaba siendo investigado. Les dije que era por decir lo que pensaba. Y ellos me dijeron: entonces hay que aprender a decir la verdad como él. Gracias. Él la bendijo, conmovido, y le ofreció un pequeño evangelio de bolsillo. No necesita ser católica para seguir a Cristo. Solo necesita buscar la verdad sin miedo. A las 8 de la noche, mientras la ciudad se replegaba en su rutina, un grupo de jóvenes organizó una transmisión en vivo desde la parroquia. Entonces, cantaron, rezaron y compartieron testimonios de cómo estos días habían transformado su visión de la fe. Más de 200,000 personas siguieron la transmisión en distintas plataformas. Entre los comentarios, uno se repitió como eco: esto no es política, es despertar. Al finalizar el día, el padre José regresó a su escritorio y abrió la libreta que había llevado al cerro. Releyó lo escrito al amanecer, respiró hondo y añadió una frase: hoy entendí que hay batallas que se ganan de rodillas, no con argumentos, y que el mayor milagro no es vencer, sino permanecer de pie sin odio. Y así, mientras los noticieros discutían cifras y consecuencias, en el corazón del pueblo algo más profundo seguía creciendo. Una certeza callada de que la fe auténtica, cuando es vivida con dignidad, se convierte en una fuerza imposible de ignorar. Miércoles 16 de julio, fiesta de Nuestra Señora del Carmen. Desde muy temprano, las campanas de la parroquia San Juan de la Montaña repicaron más fuerte que de costumbre. El padre José había preparado con esmero esa celebración, no por costumbre litúrgica, sino porque sentía que era necesario volver a centrar todo en lo esencial. María, la madre silenciosa que sin discursos sostuvo la cruz de su hijo hasta el final. A las 9:00 de la mañana, el templo ya estaba lleno. No solo por los feligreses de siempre, sino por familias que habían llegado desde otros estados, algunas tras horas de carretera. Muchos venían con el escapulario colgado del cuello. Otros lo recibieron ese día por primera vez, con lágrimas en los ojos. Durante la homilía, el sacerdote habló con voz serena.
Hoy celebramos a María como estrella del mar, como guía en la tormenta. Y qué oportuno que justo hoy, en medio de esta confusión, ella nos recuerde que el silencio también es fuerza, que la ternura no es debilidad, que la fe no necesita gritar para hacerse oír. A la salida, un grupo de mujeres mayores pidió que el padre les bendijera sus escapularios. Una de ellas, de nombre Hortensia, le susurró con emoción: «Padre, yo no rezaba desde que murió mi esposo, pero usted me devolvió las ganas de hablar con Dios. Gracias». Él le tomó la mano y le respondió: «Usted no dejó de rezar, solo estaba esperando volver a confiar». Mientras tanto, en la capital del estado, el gobernador Samuel García firmaba una serie de decretos ajenos al tema. No quiso hablar más del caso del padre José. En su entorno ya nadie mencionaba la investigación. Aunque oficialmente seguía abierta, estaba de facto paralizada. El poder, ante la presión de una sociedad despierta, había optado por el silencio. Sin embargo, el padre Valdés no celebró eso como una victoria. En conversación privada con su abogado, lo dejó claro: «No quiero que esto se transforme en un símbolo de triunfo. No hemos ganado nada si no somos más humildes después de esta prueba». Ese mismo día, una universidad católica del Bajío le envió una carta invitándolo a dar una conferencia sobre libertad de conciencia. Él agradeció, pero se excusó con la misma frase que había repetido varias veces durante la semana: «No soy un conferencista, soy un sacerdote. Mi lugar está aquí, junto al pueblo». Por la tarde, una niña se acercó con un dibujo en crayones. Era una iglesia con muchas luces encendidas y un hombre de túnica en el altar. Arriba, escrito en letras torcidas, decía: «Gracias por no apagar las velas». El sacerdote colocó el dibujo en su escritorio, junto al diario donde había anotado cada paso de esos días difíciles. Esa noche, escribió una nueva entrada: «Hoy comprendí que la fe que se vive en lo oculto, en la cocina de una madre, en el corazón de un enfermo, en las lágrimas de una abuela, es más poderosa que cualquier discurso público. Si algo de esto sirvió para que esa fe despertara, entonces valió la pena». Y así, con el escapulario en el pecho y la oración en los labios, el pueblo de Dios seguía caminando. No por moda, no por revuelta, sino porque cuando el alma se encuentra con la verdad, ya no puede volver atrás. Jueves 17 de julio. El día comenzó con un silencio inusual. No había cámaras frente a la parroquia, no había comunicados nuevos, ni el gobierno estatal ni los medios emitieron declaraciones. Era como si el país entero se hubiera dado cuenta, de repente, que lo verdaderamente importante ya no estaba en los titulares, sino en la profundidad del alma que se despertó en millones de mexicanos. Pero en la parroquia, el ritmo seguía. A las 10:30 de la mañana, el padre José visitó el asilo de ancianos, la Casa de la Misericordia, como lo hacía cada jueves. Allí, entre sillas de ruedas y muletas, los abuelos esperaban no solo la comunión, sino esa mirada suya que hacía sentir que nadie estaba olvidado. «Padre», le dijo don Eusebio, de 83 años, «yo también fui perseguido una vez, pero en mi pueblo, por rezar». Lo golpeaban a uno por tener un rosario en el cuello. Verlo a usted me hace pensar que vale la pena seguir luchando». El sacerdote se inclinó, le tocó el hombro y respondió: «A veces, los que más sufren en silencio son los que sostienen el cielo». En la parroquia, mientras tanto, un grupo de jóvenes universitarios organizaba una colecta de alimentos. En solo 2 horas, habían reunido más de 300 kilos de víveres. No había pancartas ni logos. Solo una cartulina escrita a mano: «Gracias por enseñarnos a servir». Esa tarde, el sacerdote recibió una llamada del arzobispo de Monterrey. La voz era cálida, pero firme. «Hijo, has sido un testimonio para todos nosotros. No nos enorgullecemos por lo que pasó, pero sí por cómo lo llevaste. Has glorificado a Dios con tu entereza. Estás listo para descansar». El padre José sonrió del otro lado de la línea.
No, Excelencia. Todavía hay mucha gente herida que necesita ser escuchada. El arzobispo, tras una pausa breve, respondió: entonces sigue, pero con humildad y silencio, como siempre. A las 7 de la noche, la misa se celebró en total recogimiento. El templo estaba lleno, pero no había ruido. La homilía fue breve, casi un susurro. Cuando todo grita afuera, Dios nos llama a bajar el tono. El corazón que escucha en silencio es el que más entiende. Que esta paz no sea olvido, sino semilla. Al final, una mujer se acercó con una Biblia muy gastada. La abrió en el Evangelio de Juan, capítulo 15, y le pidió al sacerdote que leyera un versículo. Si el mundo los odia, recuerden que antes me odió a mí. Ambos se miraron sin decir nada. No hacía falta. Ya de noche, Rosa entró a la oficina parroquial con una sonrisa. Padre, llegaron muchas cartas hoy, pero una es especial. Viene sin remitente. Solo dice: gracias por no retroceder. El sacerdote la tomó, la leyó con calma y luego volvió a abrir su diario. Escribió con letra firme: hoy el silencio fue más elocuente que cualquier defensa. No hubo amenazas, no hubo disculpas públicas, solo una paz que se siente cuando uno sabe que hizo lo que debía. Señor, no me des reconocimiento, solo dame constancia. Y así, mientras las velas del templo seguían encendidas y el rumor de la ciudad bajaba, una certeza se instalaba en el corazón de muchos. México no había vivido una revuelta, sino una renovación. No por fuerza, sino por testimonio. No por ruido, sino por verdad. Viernes 18 de julio. El cielo de Monterrey amaneció nublado, como si la ciudad necesitara respiro tras tantos días intensos. En la parroquia San Juan de la Montaña, el padre José inició la jornada con su oración frente al Santísimo, como siempre. Pero ese día, en lugar de hablar, permaneció largo tiempo en silencio, con los ojos cerrados y las manos entrelazadas sobre el pecho. A las 8:00 comenzó a sonar el teléfono parroquial. Era un periodista del extranjero. Padre, aquí desde Madrid. Queremos conocer más de su historia. ¿Aceptaría una entrevista? Gracias por el interés, pero no hay historia que contar, respondió. Solo hubo un sacerdote que habló con el Evangelio en la mano. Lo demás es de Dios. El reportero insistió, pero el padre se despidió con gentileza. No buscaba protagonismo. Lo único que deseaba era que el fervor que había surgido en los corazones no se apagara una vez que cesara la atención. Mientras tanto, en la parroquia, una joven madre soltera tocó la puerta. Se llamaba Elena y traía a su hija pequeña de la mano. En silencio, entraron al templo y se sentaron en la primera banca. Al terminar la misa, la mujer se acercó al sacerdote. Padre, no tengo palabras para explicar lo que me trajo aquí. Solo sé que hace una semana pensaba dejar todo. Hoy, gracias a lo que vi y escuché, estoy aquí. ¿Me puede confesar? El padre la llevó con delicadeza al confesionario y al salir le regaló una medalla de San José. Este es el patrón de los que no hablan mucho, pero hacen mucho bien, como tú, madre valiente. Por la tarde, un grupo de seminaristas organizó una jornada de adoración eucarística. Más de 300 personas pasaron durante el día por el templo. Nadie pedía nada, solo se arrodillaban. Algunos lloraban, otros escribían cartas que dejaban en una cesta cerca del altar. Entre ellas, una decía: Padre, usted no me conoce. Yo soy uno de los que lo criticó al principio. Creí en lo que dijeron. Me dejé llevar por la marea, pero lo observé en silencio y tuve que pedirle perdón a Dios por haber juzgado. Gracias por ser mejor que mi prejuicio. Esa carta, al ser leída por el sacerdote al final del día, lo conmovió profundamente. A las 10:00 de la noche, cuando el templo ya estaba en silencio y solo quedaban unos pocos rezando, el padre encendió una vela frente a la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Permaneció de pie durante varios minutos en silencio. Después,
En su diario escribió: «Hoy descubrí que no todos los que te acusan son tus enemigos, y no todos los que te aplauden son tus amigos. Pero cuando se obra desde la verdad, incluso los que dudaban terminan por encontrar el camino. No quiero ganarme el respeto del mundo. Quiero mantener limpio el altar que sirvo». Y así, mientras la prensa comenzaba a perder interés y las luces mediáticas se apagaban, una llama más profunda seguía encendida. La fe de un pueblo despertado no necesita reflectores. Basta con un corazón sincero y un testimonio silencioso.